Todo creyente debería escuchar la voz de Dios de manera clara, pero la mayoría no lo hace. Los obstáculos deben ser eliminados y mi invitado nos dirá cómo hacerlo, en breve. Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye en nosotros. Muy bien. Mi invitado, Marty Derricott, ha visto a miles ser salvos, sanados y liberados al bautizarlos en el avivamiento del norte de Georgia. Él opera con palabras de conocimiento muy precisas. Fui salvo cuando tenía 23 años en una iglesia denominacional, donde los dones no se enseñaban, no se hablaban de ellos. Sabía que en ese momento solo podía escuchar a Dios leyendo su palabra, el Logos. Siempre escuchaba a evangelistas, predicadores y maestros, y a los 5 ministerios. Sintonizaba la radio cristiana, programas cristianos y asistía a conferencias en muchas partes. Estas personas hablaban sobre escuchar la voz de Dios. Decían cosas como, Dios me dijo que te dijera, o tengo una palabra profética. Ahora, te diré algo. La mayoría de los que escuchamos eso, pensamos que es como Charlton Heston, en una de estas películas bíblicas escuchando la voz audible de Dios. Sí. No lo entienden. Eso me confundía. Nunca había escuchado la voz de Dios así. Hasta el día de hoy no he escuchado la voz de Dios de forma audible, pero escuchaba a todas estas personas decir que Dios les dijo que dijeran esto a ciertas personas y escuchaba, así dice el Señor, como si hubieran escuchado de Él y estaban allí para decir lo que Él dijo. Anhelaba eso. Quería escuchar la voz de Dios, pero no sabía cómo más allá de leer su palabra. Y es un buen lugar para escuchar si no puedes oírlo. Léelo. Y fui bautizado en el Espíritu Santo en 1995 después de entregar mi vida a Cristo. Sí, eso abrió un mundo completamente nuevo para escuchar al Señor. Comencé a mirar en el Logos, la palabra escrita, y se convirtió en rema, como si las palabras saltaran de la página a mi espíritu. Veía cómo Dios hablaba con las personas en las Escrituras, en visiones, sueños. Otras personas, de muchas formas les hablaba a las personas. Y el Espíritu, al ser bautizado en el Espíritu, eso abrió mis oídos espirituales para escucharle. Comprendo, y lo pones de esta manera. Dices, mi conversación con Dios pasó de ser un monólogo a un diálogo. A un diálogo. Pasó de que yo presentara mi lista de necesidades y deseos al Señor en mis oraciones, de poder pasar de un monólogo a este diálogo donde entendí que Él quería hablarme. No le estaba dando suficiente tiempo para hablarme. Venía a mi lugar de oración, a mi tiempo. Le decía todo lo que estaba en mi lista de necesidades y me iba. Y sentía que cada vez que me iba, Sid, ahora recordando, sentía que el Señor hacía, pero no tuvo la oportunidad de hablar porque no estaba listo para escuchar. Bien. Si sabes por lo que quieres orar y te quedas quieto, ¿qué es lo que haces? Quedarte quieto. Hay un momento en el que el Señor quiere invitarnos a un momento de oración. No solo para escucharnos, Él escucha nuestras necesidades. Dijo que echáramos toda ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Pero luego tiene que haber esa pausa. Tiene que haber un momento en el que te detengas y digas, bien, Señor, habla. Estoy escuchando. Y Él te hablará. Ahora dime, ¿recuerdas con certeza cuál fue la primera vez que supiste que era Dios hablando? Mi esposa y yo fuimos a un retiro de matrimonios con varios matrimonios de nuestra iglesia. Y en la noche del sábado cenamos, fue una buena cena. Y luego queríamos un tiempo de adoración y oración. Dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, escuché las palabras, ve a la ventana de la cocina. Me detuve, sabía que era algo real, pensé que era audible. No fue algo audible, pero pensé que los demás lo escucharon. Ve a la ventana de la cocina, miraba a mi alrededor, ¿alguien más escuchó esto? Y nadie se movió. Me congelé. Habló de nuevo, ve a la ventana de la cocina. Quiero mostrarte algo. Sir, fui a la ventana de la cocina, dije, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres mostrarme? De repente, vi que comenzaba a caer nieve. Cuanto más tiempo pasaba mirando por la ventana, comencé a ver esta imagen, esta visión. Estaba teniendo una visión con ojos abiertos. Vi una figura en el camino de entrada. Y era mi hermano
Estaba allí como un holograma. Es así como puedo explicarlo. Estaba allí y lo veía, pero veía la nieve atravesarlo. Veía la luz atravesándolo, pero podía verlo. Dije, Señor, ¿por qué me muestras a mi hermano? Dijo, porque quiero decirte algo. Sid me llevó a cuando era un adolescente de 14 o 15 años. Recuerdo que mi hermano tenía una alcancía. Él trabajaba después de la escuela. En fin de semana ahorraba su dinero y ponía ese dinero en una gran alcancía de cerámica en su armario. Él era muy responsable. Yo no, yo era rebelde. Sid, mis amigos iban a una piscina pública durante el verano y yo no tenía dinero, pero quería ir a la piscina y recuerdo pensar, bueno, sacaré un par de dólares, no le haré daño a mi hermano. Son un par de dólares. Y lo saqué usando un gancho de ropa. Usé el dinero para ir a la piscina y necesitaba más dinero para comprar pizza y luego más dinero para ir al cine. Y durante aproximadamente un año, supongo, tomé alrededor de $1,000 a $1,500 de su dinero ahorrado. El Señor me lo mostró en una visión, en Tennessee. Dije, Señor, ya me has perdonado por eso, ¿no lo recuerdas? Has echado mi pecado lejos como el este del oeste, para no mencionarlo, ya más. Dijo, no lo recuerdo, no recuerdo ninguno de tus pecados, pero tu hermano sí. Quiero que vayas con él y confieses lo que hiciste, porque él, todos estos años, él ha asumido que fue otra persona, pero fuiste tú. Supe ahí que el Señor no me probaba para que reflexionara sobre mi pecado. Me estaba poniendo a prueba para exponer mi orgullo. Y enfrentaría mi miedo. Mi hermano amaba pelear, le encantaba pelear, jugaba fútbol, luchaba, peleaba, lo vi pelear muchas veces. A mí no me gusta, nunca he peleado, pero sabía que si le confesaba esto a mi hermano se enojaría y probablemente querría dañarme. Así que sentí el miedo que se apoderó de mí y luego mi hermano desapareció. Y de repente mi madre apareció. Señor, ¿por qué me muestras a mi madre? Dijo, tu madre no me conoce. Dije, Señor, mi madre ha tocado el piano y el órgano en una iglesia denominacional toda mi vida, desde que era un niño. ¿Cómo que no te conoce? Dijo, ella sabe acerca de mí, pero no tiene una relación personal conmigo. Marty tiene un conocimiento intelectual, no del corazón. Quiero que pueda nacer de nuevo. En el momento en que mi madre desapareció en esa visión, recuerdo poner mi cabeza en el fregadero y comencé a llorar, porque quería que mi madre pasara la eternidad conmigo en el cielo. Y sabía que ella estaba perdida. No sabía cómo decírselo. Escuché su voz nuevamente. Mira, arriba una vez más. Dije, Señor, no puedo manejarlo. Es demasiado para mí, es abrumador. Dijo, está bien, estoy contigo. Mira una vez más. Miré, Sid, y ahí estaba mi padre. Era muy real, la nieve pasaba a través de él, la luz pasaba a través de él, pero estaba ahí, podía verlo. Y tenía una expresión de profunda preocupación. Mi padre era un hombre duro, era policía. Bebía whisky y todas las noches fumaba muchos cigarrillos al día. Era muy duro. Y el Señor me dijo, está perdido, no me conoce. Y si muere ahora mismo, pasará a la eternidad lejos de mí en el infierno. Y desapareció. Tenía la responsabilidad de hacer algo con esa palabra. Jesús no nos da visiones y sueños para nada. Quiere que hagamos algo con ellos. Regresamos a casa, contacté a mi familia. Dije, tienen que venir a mi casa, tengo algo que compartir con ustedes. Mi esposa estaba allí, mi madre, mi padre y también mi hermano. Y comencé a compartir exactamente con ellos lo que te compartí sobre la visión que el Señor me dio. Le pedí a mi hermano perdón. Y se levantó y supe que era el momento de los golpes, que me golpearía. Él dijo, ven aquí. Tuve miedo y comencé a sudar. Abrió sus brazos y me abrazó y dijo, te perdono, eres mi hermano. Sé que Jesús está trabajando en tu vida, te he estado observando durante años. Esto es real, te perdono y te amo. Comencé a compartir con mis padres lo que el Señor me mostró un par de años después, Sid. Ambos, mi mamá y mi papá, nacieron de nuevo, confesaron a Jesús como Señor y ahora pasaré a la eternidad con ellos. Bien, tengo que hacerte una pregunta. Cuando la Biblia dice perseguir, ¿a qué crees que se refiere? Es una palabra fuerte. Sí, persigue el amor, desea, es una palabra fuerte. Desea los dones espirituales. Cada don espiritual del Señor, todos ellos, tienen un común denominador. Todos apuntan a la naturaleza y corazón de Dios. Él dijo, persigan el amor, no persigan los dones, persigan el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces perseguir el amor significa perseguirlo a Él, perseguir su naturaleza, perseguir sus caminos, su voluntad, sus palabras. Me encanta el orden. Persigan el amor.
Y cuando hayan hecho eso, entonces está bien buscar y desear los dones espirituales. Está bien pedir los dones, siempre y cuando hayamos perseguido el amor. El Señor no quiere que nos enamoremos de los dones. Él quiere que nos enamoremos del dador de esos dones. Persigan el amor. Luego deseen los dones espirituales. Ahora, Marty nos dirá los principales obstáculos para escuchar la voz de Dios. Él escucha la voz de Dios con mucha claridad y realiza grandes milagros. Entonces, Él orará por tu milagro y para que escuches la voz de Dios con gran claridad. Vuelvo enseguida. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Bien, Marty. Dime cómo desarrollas el oído para escuchar lo que Dios está diciendo. Bueno, lo primero que debemos hacer para desarrollar un oído para escuchar es entender que su deseo es hablarnos. Tenemos que entender eso. Tenemos que eliminar el ruido en nosotros. El ruido son las distracciones, son las cosas que nos bloquean de oír al Señor. Hablaremos de eso en un momento, pero creo que hay cosas en nuestra vida que crean ruido. En los años 60 y 70, la mejor forma de escribir cómo sintonizar y eliminar el ruido es con los radios de automóvil. Tenías el botón y el pequeño dial rojo. Tenías que girar a la derecha para sintonizar la estación o la transmisión. Y escucharías algo, pero pasaba de largo y había ruido. Escuchabas estática. Luego volvías a girar un poco a la izquierda y el dial pasaba. Escuchabas algo y lo pasabas otra vez. Escuchabas estática. Y luego tenías que ajustar, siendo sensible, ese dial justo a la derecha, justo a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Y finalmente acertabas, recibías la señal. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere ayudarnos, a eliminar el ruido, eliminar esos momentos en nuestras vidas que solo nos están robando tiempo para escuchar la voz de Dios. Debemos desarrollar oídos espirituales. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que hay una invitación a escucharlo. El problema es, número 1, no sabemos qué quiere hablarnos. Y número 2, no sabemos cómo eliminar el ruido, eliminar las interrupciones en nuestras vidas para escucharlo. En tu libro enseñas 10 formas de escuchar la voz de Dios. Por favor, dinos algunas. Bueno, cuando fui bautizado en el Espíritu, Él abrió de nuevo un ámbito de dimensiones en la forma en el que puede hablarnos. Dios no se limita por cómo nos habla, no se limita por cuándo nos habla y no se limita por dónde nos habla. Él puede hablarte en tu coche, puede hablarte en tu oficina, puede hablarte en casa o también en la iglesia. Y la forma en que me enseñaron a escuchar la voz de Dios era a través de otro pastor, otro predicador, alguien que declara, así dice el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo me bautizó, comencé a ver que Él puede hablarte en una visión. La primera vez que me habló, como compartí antes, fue en una visión. No es tanto que escuche la voz de Dios en mi oído, pero eso podría pasar. Pueden ser en visiones, sueños, la voz audible de Dios. Tengo amigos que han escuchado la voz audible de Dios hablando directamente en su habitación. Yo no lo he escuchado, lo anhelo, pero hay muchas formas en las que Él puede hablar a las personas, palabras de sabiduría y de conocimiento. Hay diferentes maneras de que podamos recibir palabras de conocimiento. Explícalo. La forma en que Él me toca, o me impulsa, o me da una señal, es algo interno, como si solo supiera. Es un momento, es una interrupción divina, es una descarga divina donde la divinidad quiere comunicarse con la humanidad. Así que hay este testimonio interno, un conocimiento de... Ahora te diré algo. Una palabra de conocimiento no es el don de conocimiento, sino de la palabra de conocimiento. No estás aumentando tu intelecto, ni nada por el estilo o información. Es el Espíritu Santo dándote algo directamente del trono, que es para una situación, una persona o una circunstancia a tu alrededor, que quiere edificar y exhortar al creyente. Hay formas diferentes para escuchar, pero tenemos que desarrollar ese oído para escuchar sin ruido. Cuando hablas de cosas como verlo, olerlo, pensarlo, decirlo, leerlo, sentirlo o soñarlo, ¿a qué te refieres? Bueno, siéntelo. Cuando digo siéntelo en el libro Eco del Cielo, hubo veces en el mover del avivamiento del norte de Georgia,
Yo estaba allí y terminamos una inmersión, esperando a la siguiente persona para entrar al agua, y de repente sentí un dolor agudo en mi hombro izquierdo, algo tan anormal para mí. No tenía ese tipo de problemas, pero el dolor llegó, un dolor punzante. En una escala del 1 al 10 sería un 11, era muy fuerte. En ese momento pensé, vaya, ¿qué me pasa? No se trataba de mí. El Espíritu Santo me mostró que era el dolor en el hombro de alguien más. Así que detuve los bautismos. Comencé a mirar a la audiencia, mirar a la cámara, y de hecho, si alguien ahora mismo tiene dolor en su hombro izquierdo, ponga su mano derecha en su hombro izquierdo y ore conmigo. En el nombre de Jesús, recibo el poder sanador que Él proporcionó por las marcas en su espalda, ahora mismo. Y solo lo declaré así. Miré a la cámara, miré a la audiencia. De repente, 15 personas llegaron con dolor en el hombro. Comenzamos a liberar el poder sanador de Jesús, a orar a la Escritura sobre ellos, y en ese momento, muchos de ellos, no todos, fueron sanados y el dolor se desvaneció de mi hombro. Puedes sentirlo. Hay 3 bloqueos, por así decirlo, que nos impiden oír la voz de Dios. Desde mi experiencia creo que hay más bloqueos y cosas que te impiden escuchar la voz de Dios. El número 1 son distracciones. Acabamos de hablarlo, las distracciones. Son tácticas del enemigo para mantenernos alejados de escuchar al Padre. Si puede mantenernos ocupados en las redes sociales mirando Netflix, perdiendo tiempo en cosas triviales, no vamos a entrar en su presencia. No vamos a escuchar de Él. La Biblia dice que Moisés, cuando los hijos de Israel se mantuvieron lejos, Moisés se acercó a la espesa oscuridad donde Dios estaba. Hay una invitación para ir a un lugar secreto donde escuchamos el cielo en ese lugar secreto, pero debes salir de las distracciones. Las distracciones te sacarán del lugar secreto, y si no estás ahí, no vas a escuchar de Él. Las distracciones amenazan el escuchar la voz de Dios. El número 2 es la duda. Si no creemos que podemos escuchar la voz de Dios, no lo haremos. La Biblia dice que si un hombre pide algo de acuerdo con la voluntad del Padre y no duda en su corazón, si tiene duda en su corazón es como una nave frágil en el mar, y si tiene duda, que ese hombre no espere nunca recibir nada del Señor. La duda nos bloqueará de escuchar la voz de Dios. Y el tercero es la distancia. Si no nos encontramos a los pies de la cruz, si no nos encontramos en ese momento de oración donde le damos al Señor la oportunidad de hablarnos, no lo escucharemos. Compártenos una historia donde Dios usó un conocimiento valioso para sanar a alguien. Hasta ahora hemos bautizado a casi 38,000 personas y no hemos visto un puñado de milagros, ni hemos visto una docena de milagros. Hemos visto miles de milagros, pero hay uno en el avivamiento del norte de Georgia. Había una mujer que vivía en St. Simon's Island y estaba en una venta de garage. Escuchó sobre el avivamiento del norte de Georgia y lo que Dios hacía a través del ministerio en las aguas. Así que planeó venir con nosotros. Ella entró al agua. En el momento que giró para entrar a la piscina con nosotros, la miré y le dije, «Son tus riñones, ¿cierto?» «Son tus riñones», dijo. «Dios mío, ¿cómo supiste eso?» Dije, «No hay manera de saberlo. Pero hay un problema con tus riñones. ¿Qué es?» Ella dijo, «Los doctores me confirmaron que tengo insuficiencia renal y tendré que hacerme diálisis». Le dije, bueno, ese es su informe. Gracias a Dios por los doctores y la medicina, la ciencia, pero en algún momento esas cosas se acaban. Y cuando esas cosas se acaban, está Jesús. Así que le dije, señora, tengo una noticia para usted hoy. El reino de los cielos ha venido para usted. La tomamos de la mano, Sid, oramos por ella y la ungimos, la sumergimos. Ella se fue, regresó a su hogar en St. Simon's Island un par de semanas después cuando regresó al doctor, porque iban a hablar sobre ponerle la diálisis. Cuando volvió, le hicieron más pruebas. Dijeron, no sé qué ha pasado, no sé qué está mal. Tus riñones están bien, no tendrás diálisis, estás bien. Ok, ahora, esto es muy importante. Antes de que Marty ore por ti, quiero que te asegures completamente de que si mueres, estarás en el cielo ahora mismo. Repite esta oración después de mí y hazlo con la mayor sinceridad. Querido Dios, soy un pecador. He cometido muchos errores, por los cuales estoy muy arrepentido. Creo que la sangre de Jesús me ha liberado. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Amén. Amén. Marty, ora ahora mismo, por favor.
Si deseas recibir la voz de Dios en tu vida, si deseas recibir palabras de conocimiento y de sabiduría, los dones espirituales, persigamos el amor en este momento. Buscar y desear los dones vendrá después, pero en este momento, persigamos el amor. Haz esta oración. Señor Jesús, habla mi corazón. Cambia mi vida. Lléname con el Espíritu Santo. Habla ahora mismo, Señor. Tu siervo escucha. En el poderoso nombre de Jesús. Ahora espéralo y deja que te hable. Y el Espíritu acaba de darme 2 iniciales. Es todo. C.L. C.L. No sé qué pasa, no sé tu nombre, pero sé que hay alguien viendo. Tus iniciales son C.L. Y acabas de sufrir una pérdida. Sufriste una pérdida, tal vez un familiar, un cónyuge. Falleció recientemente. C.L. Son tus iniciales. Sufriste una pérdida. Y el Señor quiere sanar tu corazón. Antes de abrir un ojo ciego, antes de abrir un oído sordo, antes de hacer caminar a los cojos, Él dijo, vine por los quebrantados de corazón. Si colocas la mano en tu corazón, di, Jesús, te necesito hoy. Estoy mal, lastimado y quebrantado, pero recibo tu paz. Que la paz de Dios reine y gobierne en mi corazón hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, recibe eso.